Egunon. El libro que creo que puedo recomendar en el día de hoy se llama El rompehielos de Víctor Suvorov, que es un seudónimo. Víctor Suvorov, seudónimo literario de Vladimir Rezun, nació el 20 de abril de 1947 en la Unión Soviética, militar de formación y alto oficial de la inteligencia soviética durante la década de los 70. Es autor de varias obras, la más célebre es esta, El rompehielos. Es curioso que el autor naciera exactamente el mismo día, 20 de abril, que Adolf Hitler, aunque unos 47 más 11, 58 años después. Por tanto, es un oficial de inteligencia el que escribe esto. Es un libro muy interesante que yo recomendaría leer en complemento con muchas otras lecturas sobre lo que es el origen de la Segunda Guerra Mundial, el teatro de operaciones del Este entre el 41 y el 45, porque hay que tener una suficiente capacidad para encajar lo que Víctor Suvorov en estas 650 páginas comenta, con muchos datos, mucha documentación, para que esta no sea la única aproximación, pero esta creo que hay que incorporarla a la aproximación a la Segunda Guerra Mundial como un elemento complementario a muchas otras lecturas que son necesarias. Porque el revisionismo, si está basado en fuentes originales y primarias, como creo hace Víctor Suvorov, es legítimo, y no solo legítimo, sino necesario para que la historiografía avance y produzca frutos. Al fin y al cabo, la ciencia se practica mediante el ensayo y error y mediante la investigación. Víctor Suvorov, el momento clave de su vida fue una misión secreta que le encomendaron en los años 70, en el que tenía que coger unos aviones desde su madre soviética hacia Suiza, en donde él no sabía bien ni siquiera él qué era lo que estaba haciendo, pero llevaba lingotes de oro que en Suiza los intercambió en plena Guerra Fría por alimentos americanos. Eso le chocó porque pensó, el oro sale cuando las cosechas pueden volver a crecer, el oro no vuelve. Ese momento, bueno, acabó en una década después él desertando al Reino Unido y acabó contando cosas como esta, porque en serio podemos entender que no hay una tomemos el término con suficiente ecuanimidad. No hay una teoría unificada del frente oriental desde el marco soviético ahora ruso. Siempre ha habido parches que han ido llenando huecos, pero no ha habido, y todavía no hay, una teoría que englobe todo lo que allí llaman la Gran Guerra Patria. Y desde ese punto de vista, y desde el momento de Brest-Litovsk al final de la Primera Guerra Mundial, pasando por los años 20, el acuerdo de Rapallo en Italia, de comienzos de los años 20, secreto entre Alemania y Rusia, la Unión Soviética, ya en tiempos de la época de Weimar, con lo cual el asunto no solo tiene que ver con el nazismo y con Hitler, sino que viene de antes. La presencia durante los años 20 en fábricas en Moscú, entrenamiento de carristas de blindados, de submarinistas de lo que serían los lobos del mar, mucha voluntad de que hubiera una segunda guerra capitalista e imperialista en el frente occidental, lo cual es curioso porque entronca con la declaración que hizo el Partido Comunista de España en el año 39,
despotricando contra Polonia y alabando la invasión soviética de la parte oriental de Polonia, porque no lo olvidemos, en el acuerdo del 23 de agosto de 1939 se hablaba de una invasión conjunta de Polonia por parte de Alemania y de la Unión Soviética. Solo que después de acordar la fecha para la invasión desde los dos puntos, la Unión Soviética dijo que no estaba preparada e invadió 15 días después, con lo cual la foto es que Alemania inició la Segunda Guerra Mundial. Solo que la Unión Soviética, como cualquier país del mundo, tiene sus intereses como país, intereses que son los mismos prácticamente ahora con los zares negros, entonces con los zares rojos y antes con los zares blancos. Da igual Nicolás, Stalin que Putin. Tienen la misma visión desde la geografía y de las necesidades de un país tan extenso como es Rusia o la Unión Soviética. Hay que poner en valor lo que dice Víctor Sudorov en aspectos tan diferentes como la Marina y las tropas o la ampliación en el año 39 por 2 años del servicio militar obligatorio, porque es diferente coger a un chico que tiene 21 años o 20-21 años, que ya tiene una vida más o menos encarrilada en aquel momento, que uno de 18 años, que puedes modelarlo. Y claro, bueno, también está el millón de paracaidistas que estaban entrenando. Fue una fiebre en la Unión Soviética, las fuerzas aerotransportadas, las fuerzas de montaña, que también. Con lo cual, esta vocación soviética por estar preparados para una guerra ofensiva, porque todas las armas y estrategias estaban planeadas con una ofensiva, pueden llegar a plantear que la Operación Barbarroja, aparte de que pudiera tener una neura Hitler sobre la conquista de Lebensraum, que en principio ocupaba solamente hasta Ucrania, que luego se fue ampliando más allá, hasta los Urales, mientras se producía la guerra, no antes, pues Stalin tenía la idea de liberar, de aparecer como libertador. Stalin era un deseoso de la guerra contra el Reino Unido, que Alemania hiciera el león marino, para de pillar desprevenidos por la parte de atrás y hacer en el año 40-41 lo que hicieron en el 45, y por eso de alguna manera pues pudieron impulsar la carrera de un tipo como Hitler, para que haga como un icebreaker of the revolution, rompehielos de la revolución, que ocupara los países occidentales para que él después apareciera como libertador, cosa que fue lo que apareció en el año 44-45, cuando fue entrando en dirección a Berlín por todos los países que desde Barbarroja había ocupado la Alemania de Hitler, que fue tan, por otra parte, tan imbécil como para imponer sus obsesiones a posibles aliados como podían haber sido los ucranianos o otros pueblos del centro oeste de Europa, porque ahora se cita, por ejemplo, a Stepan Bandera como, bueno, todo el mundo tiene sus cosas, y más en aquel momento y en aquel lugar, pero se olvidan que estuvo 3 años y medio encerrado en un campo de concentración alemán. Por alguna razón lo hicieron, no era un hotel de 5 estrellas. Con lo cual, bueno, con estas cosas deslavazadas que he querido plantear, es que
la historia no es unívoca, no solamente hay una forma de contarlo, no nos podemos tragar porque sí la propaganda soviética que ensalza los valores de la Unión Soviética como gran adalid de la libertad y de la lucha contra el fascismo, cuando en buena medida para luchar contra el fascismo Stalin vació de contenido el discurso del fascismo ruso, apelando a patriotismos que son más dignos de épocas zaristas, de Nicolás, de Alejandro, del siglo XIX, reabriendo la Iglesia Ortodoxa, que supuestamente el comunismo es ateo, hasta el punto de que en el año 45 uno de los líderes del fascismo soviético, ruso, pan-ruso, porque al final de la guerra pues se vio claro que el paneslavismo y la Unión Soviética, como ahora con Putin, tratan de hacer un melting pot, una fusión ahí potente para tener capacidad de proyección internacional, pues le dio una carta en la que estaba descorazonado, llorando, de alegría, de que, hombre, pues Stalin le había cogido todos los elementos del discurso. Yo recomiendo aproximarse a esta lectura, a El rompehielos, que tiene un índice muy bien explicado, muy detallado de lo que te está contando, desde la Primera Guerra Mundial, pasando por guerras imperialistas. Este año se cumple el centenario del Milagro del Vístula, la guerra imperialista del año 20, tratando de recuperarlo entregado libremente en Brest-Litovsk. Es un momento en el que si en ese momento hubiera triunfado la agresión imperialista soviética sobre Polonia, pues contando que por ahí estaba la República Socialista Soviética de Baviera, Bela Kun estaba en Hungría con un proyecto similar, pues la idea era tomar Europa Occidental para el socialismo soviético y establecer en el fondo una revolución socialista mundial. Porque piensen en una cosa, cuando piensan en el escudo de la Unión Soviética, ¿qué es lo que aparece? La hoz y el martillo en un primer término, sí, pero detrás el globo terráqueo, sin ninguna frontera, porque su idea era la revolución mundial y que la Unión Socialista, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fuera una unión mundial, el gobierno mundial. ¿Mm? Sin otro comentario y sin ganas de hacer spoilers para que la gente se acerque con una mente limpia y con ganas de aprender, porque es importante tener en consideración leer todo y leer de todos. Recomiendo vivamente este libro, que me lo encontré de casualidad en el Corte Inglés de Santander. Solamente había un ejemplar y dije tenía que ser mío. Lo leí y recomiendo que todo el mundo lo lea. Es muy documentado y es muy interesante. Eskerrik asko, agur beroat, beti jelpean.